Hola, ¿cómo están todos por acá? Mi nombre es Valentina Rangel y estamos acá para conversar un rato sobre estrategias y desafíos de inclusión en los espacios laborales. Hoy vamos a estar hablando con Juan Pablo Galaz. Él es director de analítica y encargado de liderazgo de diversidad e inclusión en MGC Consulting. Les hacía una intro para para quienes se van uniendo al live en este momento. Vamos a estar conversando con Juan Pablo Galaz, es director de analítica y también líder de diversidad e inclusión en MGC Consulting, una agencia de especializada en comunicaciones. Vamos a estar conversando sobre cuáles son los desafíos que enfrentan las personas diversas, ya sea por tener cierta identidad de género, expresión de género u orientación sexoafectiva, cuáles son esos desafíos al momento de presentarse en los espacios laborales y cuáles son las estrategias que están asumiendo las organizaciones, las empresas para eh, eliminar o tratar de reducir las desigualdades respecto a esto. Vamos a ver si está por acá Juan Pablo. Aquí. Vamos a esperar que se vayan igual uniendo más personas. Quiero darle las gracias a todas las personas que se han unido hasta ahora. Pueden ir dejando sus preguntas, yo las voy a ir tomando. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Valentina, muy Bien, qué bueno que estamos por aquí conversando esto. Como decía al inicio, vamos a estar hablando un poco sobre esos desafíos y sobre todo de las estrategias, el área de las soluciones y lo que sí se está haciendo dentro de las organizaciones para trabajar en pro de la inclusión y de la diversidad. Cuéntanos un poco de ti primero antes de comenzar para que quienes vayan uniéndose te conozcan y ahí vamos también sabiendo con quién vamos a estar hablando hoy. perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ti, Valentina, por la invitación. Estoy súper contento de poder participar en esta conversación que creo es súper interesante, ¿cierto? Sobre todo en el contexto donde corporativamente cada vez se habla más de la inclusión laboral, así que me parece súper bien que se generen espacios para reflexionar en torno a ello, ¿cierto? Bueno, yo soy, como tal, lo mencionabas tú, yo soy Juan Pablo Galás, yo trabajo en la agencia de comunicaciones MGC Latam. Yo soy publicista, tengo 34 años de edad y bueno, aparte de ser publicista, me especialicé, bueno, por una parte en inclusión laboral, ¿ya? Y tomé un diplomado en torno a eso y también hice diplomado en metodología de investigación cualitativa, así que también hago estudios de mercado y de hecho pues justamente mi primer acercamiento a la inclusión laboral fue justamente un estudio de mercado que hice en torno a una ONG, ¿ya? Que trabaja por la diversidad sexual. Y ahí, ese fue mi primer acercamiento y la verdad es que lo encontré súper fascinante porque me tuve que hacer justamente, aparte de focus group, también hartas entrevistas en profundidad y ahí pude conocer algunos comentarios, algunas visiones, percepciones que eran bastante críticas en torno a los roles, distintos roles que existen, ¿cierto?, en las ONGs en torno a la diversidad sexual. Me pareció súper interesante, me pareció fascinante y por supuesto también me hizo mucho sentido, ya que yo también soy parte de la comunidad, entonces también me hizo mucho sentido a nivel personal, así que un poco ahí es donde nace, ¿cierto?, esta inquietud personal, ya, y que luego se traslada a lo laboral, ¿cierto?, de la mano con la inclusión laboral. Bueno, gracias Juan Pablo por esa presentación y creo que algo que nos ha demostrado la tendencia y la realidad de las organizaciones hoy en día es el abrirnos a ciertas conversaciones que durante algún tiempo se podrían considerar incómodas o relacionadas a prejuicios o estereotipos. ¿Cómo crees tú que están abordando hoy en día las organizaciones en Chile el tema de la inclusión y la diversidad? Yo creo que, a ver, hay varios temas en torno a tu pregunta. Yo creo que cada vez definitivamente las empresas están más abiertas a acercarse a la diversidad sexual, ¿ya? Y es súper, a simple vista uno ve, por ejemplo, un acercamiento mucho más fluido, por ejemplo, con algunas temáticas como el matrimonio igualitario, ¿ya? De hecho, también esto lo he comentado con algunas personas que llevan adelante ONGs clave, como por ejemplo como lo son Móvil o Fundación Iguales, en el fondo lo que me han comentado, el feedback que he recibido es que tiene que ver con que, claro, para las empresas, ¿cierto? Que muchas veces son lideradas por personas que tienen un perfil más bien conservador, ¿cierto? Directores que uno, ¿cierto? Tiene la percepción de que son mayores, ¿cierto? Tampoco hay muchas cosas. Entonces,
les es más complicado desde algún punto de vista, ¿cierto?, acercarse a otros temas que son más complejos, ¿cierto? El matrimonio igualitario es Claro, fácil de entender. Por lo tanto, claro, lo que yo he percibido, lo que se ve, ¿cierto?, es que las empresas de a poco se van acercando a la inclusión laboral y, por ejemplo, también al matrimonio igualitario, ¿cierto? En una primera instancia con esto, pero claro, si uno entra a analizar qué iniciativas hay que vayan a otros grupos, ¿cierto? O que se hagan cargo de otras urgencias que pueden ser quizás menos populares como el matrimonio igualitario, claro, ahí uno se da cuenta que aún falta mucho por hacer, aún falta mucho por, en el fondo, ser capaces, ¿cierto?, de impactar a las personas clave en organizaciones, ¿cierto?, que son las que toman las decisiones, ¿verdad? Entonces, claro. bien encaminadas, ¿cierto? Por ejemplo, gracias al matrimonio igualitario, pero definitivamente falta mucho más, ¿cierto?, por hacernos cargo de otras urgencias que como unidad también son relevantes hoy en día. Claro, sí, y entendiendo que son temas que se han postergado durante mucho tiempo y que, bueno, quizás las organizaciones tienen la oportunidad de romper el círculo de abuso que quizás han vivido personas que han estado como al margen de ciertas cosas. Como entendiendo que hay varios temas alrededor de lo que son los desafíos o las estrategias que están haciendo las empresas, pero cómo llega y cómo se instala este cambio de sociedad, por decirlo así, en las organizaciones, porque lo hemos hablado igual previamente y dentro de las organizaciones están apareciendo nuevas áreas, nuevos liderazgos que están relacionados con la diversidad y la inclusión. ¿Cuáles son los objetivos de esas áreas? ¿Cómo nacen? ¿Cómo se van construyendo desde el ensayo y el error? Porque igual es algo nuevo que está pasando en las organizaciones en Chile y en el mundo, desde los departamentos de recursos humanos hasta la directiva, cada una de las áreas. ¿Cómo se instala dentro de la organización un equipo que esté preparado y capacitado para trabajar en pro de la diversidad y la inclusión? Claro. Mira, yo creo que viéndolo un poco a nivel macro e internacional, yo creo que definitivamente acá fue clave, en el fondo, la visión innovadora, ¿cierto?, de ciertas empresas multinacionales, ¿ya? Que de hecho, si nos fijamos, son justamente empresas las que son hoy en día referente para el resto de las compañías acá en Chile en cuanto a inclusión laboral, ¿ya? Porque justamente esas empresas fueron las primeras en destinar tiempo en primera instancia, investigar, ¿cierto? Y medir de qué forma impacta en una organización la diversidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, actualmente contamos con mucha bibliografía, muchos estudios que avalan que mientras las empresas tienen grupos de trabajo más diversos, ¿cierto? Aumenta la creatividad, aumenta la productividad, ¿cierto? Entonces, finalmente, eso ha ido permeando al resto de las empresas, ¿cierto? Y hoy en día, cada vez es más esperable de una empresa para que sea una empresa buena empleadora, ¿cierto? Hacerse cargo de la inclusión laboral. Entonces, claro, ahora ya pasando directamente a tu pregunta, sí, un primer paso, ¿cierto? Es comenzar a articular esta inclusión laboral. Lo que generalmente ocurre es que las empresas, claro, pueden vivir la diversidad ya sin tener una estructura armada para potenciar la inclusión laboral. Es decir, por ejemplo, sin contar con un comité de diversidad e inclusión, sin contar con una persona encargada de diversidad e inclusión. Pero eso no es suficiente porque hay muchos desafíos, ¿cierto?, en la inclusión laboral y ahí es donde las empresas, cuando realmente deciden enfocarse, ¿cierto?, en hacerse cargo en la inclusión laboral, es importante dentro de este proceso comenzar a estructurarlo con la creación de un comité, ¿cierto? Un comité que esté integrado por personas de forma voluntaria, ¿cierto? Participación voluntaria, ojalá logrando congregar a distintas áreas de la organización. O sea, ahí es importante que esto no sea asumido como, en el fondo, como una responsabilidad solamente del área de recursos humanos. Al revés, lo que generalmente se promueve es que estos roles estén tomados no solamente por el área de recursos humanos, al revés. Mientras otras áreas participan de forma más activa en este proceso, el resultado es mucho mejor, tiene un mayor impacto para la organización, ¿ya? Entonces ahí, claro, para comenzar a estructurarlo, la primera etapa siempre es, primero, comenzar con la sensibilización, ¿ya? Hay que entregar información, ¿cierto?, con la laboral, tampoco ir visitando, ¿cierto?,
no son dadas, ¿cierto? Dentro, sobre todo dentro del mundo laboral, ¿cierto? Entonces eso ya es un aporte importante ya para la sociedad, ¿cierto? Y luego de eso ya comenzar con las etapas, ¿cierto? De reflexión, también de educación en ciertas temáticas que también han tenido poca visibilidad, ¿cierto? Históricamente. Entonces yo te diría que eso es en el fondo como la etapa inicial se rige un poco en este contexto. Ya, para hacer un repaso, porque se cortó un poquito, ¿cuáles son esos tres pasos, tres áreas que primordiales de partiste con la sensibilización, pero por si no los puedes recordar? Sensibilización, ¿cierto? Bueno, reflexionar en torno, ¿cierto? A las distintas temáticas, porque inclusión laboral no solamente se hace cargo de la diversidad temática, capacidad, ¿cierto? Capacitación. Migración también, y así hay bastantes otras. En el caso nuestro de MGC Latam, también desde nuestros colaboradores, ¿cierto? También se levantó de una forma súper espontánea también la necesidad de incluir dentro de la inclusión laboral, hacernos cargo, por ejemplo, también de la salud mental, ¿ya? Salud Buenísimo. mental también está de la mano con todos los otros temas que estamos hablando importante abordar y que realmente hace mucho sentido, sobre todo en este contexto, ¿cierto? Donde la pandemia en su momento fue súper compleja, ¿verdad? En la forma de interacción laboral, ¿cierto? Y también en nuestros espacios más personales, ¿cierto? En nuestros hogares. Así que yo diría que esas son las etapas, son principalmente inicio Sí, para luego congregar a las personas para... súper, súper. Acá voy a hacer un inciso, y igual creo que hay muchos aprendizajes en todo lo que se está haciendo, porque Claro. ciertamente son nuevas acciones que se hacen desde las organizaciones o desde la sociedad en general. Normalmente es un tema o son temas que están relacionados a muchos mitos y prejuicios. De hecho, comparto con ustedes, hemos trabajado, o particularmente yo he trabajado en convocatorias relacionadas a la comunidad LGBT o a las personas diversas como tal, y a cursos, capacitaciones o trabajo, y aparecen ciertos mitos, mitos como por ejemplo, ¿por qué le estamos dando privilegio a hablar de estas personas si a mí, que soy hetero, cis, no me pasan ciertas cosas? Entonces yo creo que son cosas, son comentarios que van apareciendo de pronto en la medida que se van trabajando sobre esto, porque muchas veces, aunque las organizaciones toman actitudes en pro de los cambios sociales o en pro de las cosas que tenemos que hacer, se va levantando mucha información, información que está marcada por los prejuicios, por los mitos. ¿Cómo ha sido como para ti particularmente, y no solo dentro de tu espacio laboral, en la medida que más te acercas al tema, los mitos que están asociados a esto? Porque, por ejemplo, no sé, como te decía anteriormente, a mí me han dicho, ¿qué pasa si, como, porque hay que darle prioridad a un curso de capacitación que es solo para mujeres trans, y no sé, a mujeres que no sean trans, ¿por qué no? Entonces, claro, a veces a la gente se le olvida un poco que se viene viviendo una historia de marginación, de segregación, que hace que las personas diversas tengan más desafíos, primero partiendo de la exclusión familiar, y eso hace que tengan desafíos para ir a la escuela. Hay personas que por su identidad, por su orientación sexoafectiva o por su expresión de género, no ni siquiera van a la escuela por lo que es ser una persona diversa y estar en la escuela. Imagínate así llegar al espacio laboral. Entonces, como que me fui por otro lado, pero lo que quería hablar era compartir un poco de esos desafíos, y de que si hay una brecha de desigualdad y que hay muchos mitos relacionados a esto, pero ¿cómo consideras tú que podemos enfrentar esos mitos cuando sabemos que la inclusión para las personas diversas es importante y es necesaria? Sí. Yo creo que conversamos antes de sensibilizar. Finalmente, las personas que tienen esta percepción que es súper juzgada, ¿cierto? Tienen esta percepción porque no han tenido la oportunidad, ¿cierto?, de reflexionar en torno a la temática, o que no la oportunidad y no han querido. También hay casos donde son más complejos, ¿cierto? Y está toda la información. Han tenido la oportunidad de reflexionar en torno, ¿cierto? Y finalmente hay casos más complejos que otros, pero lo que yo creo que es importante finalmente es dar la visibilidad, ¿cierto? Sobre todo con testimonios, ¿ya? Y ahí en mi caso personal, ¿ya? Y que lo último que me dijiste a mí me hizo mucho sentido, porque por ejemplo, en mi caso personal, yo soy de regiones, ¿ya? Yo soy de la quinta región, de una ciudad, Limache, ya que ni siquiera es Viña del Te perdí Mar. un poco ya. Ahí volvió, ¿no? Justo para Ahí, meter, ah.
Ay, Ya. Entonces, cuando yo era chico, sufrí mucho bullying, ¿ya? Sufrí mucho bullying, fue complejo, ya para mí todo mi proceso de descubrimiento sexual fue súper complejo porque cargaba con esta discriminación, ¿cierto? Del medio ambiente. Entonces, finalmente, bueno, me enfoqué, ¿cierto? En mis estudios, ¿cierto? Tratando de hacer siempre bien Mateo, qué sé yo, teniendo claro mi norte, ¿cierto? Y después llegué a un punto que fue justo cuando me empecé a involucrar en la inclusión laboral, ¿ya? Donde me di cuenta que acá es clave en el fondo dar visibilidad también de lo difícil que fue para cada persona el camino recorrido para llegar hasta donde uno está, ¿cierto? Para las personas, por ejemplo, que somos de la comunidad. Entonces, y para mí, imagínate, desde, no sé, desde los 8 años hasta, no sé, el año pasado, que 33 años, recién ahí me di la oportunidad de reconocer y contarle a otras personas, en el fondo, que yo sufrí de bullying, que era algo que yo no... Era por un tema, no sé, de orgullo, era por un tema de no abrir, como reabrir una herida, pero la verdad es que me di cuenta que no era reabrir una vida, una herida, sino que era más bien... eh, de alguna forma como apreciar esa herida, porque gracias a esa herida soy la persona que soy hoy, ¿verdad? Como claro. luchador, ¿cierto? Etcétera. Entonces yo creo que también es importante eso, por eso que para mí, por eso mencionaba antes que la sensibilización es importante y la sensibilización no solamente con el dato de la productividad va a aumentar en un 3%, ¿cierto? Por tener más diversidad en un equipo, sino que sensibilizar, por ejemplo, hablando de los testimonios, ¿cierto? Para ahí realmente poder, quizás no cambie la mentalidad, ¿cierto? De una persona que sea fóbica, pero mira, con el hecho de que quizás por breves segundos haya hecho que reflexione un poco y quizás por breves segundos haya entendido lo que yo pude yo cuando chico, por lo menos ya eso es algo, entonces creo que por lo menos va a pensar, ¿cierto? Dos veces la próxima vez que pueda estar en una situación como para lanzar un comentario fóbico, ¿cierto? Porque finalmente hay personas detrás, entonces yo creo que eso es súper importante. Sí, de hecho, para complementar en lo que estabas diciendo de hacerlo un poco desde las experiencias personales y conversar también esas cosas que nos han marcado hasta llegar al espacio laboral. En mi caso, el ser una mujer trans y estar en un país como Venezuela, tengo 6 años acá en Chile, siempre supe quién era yo, pero yo decía, si yo me atrevo a decirlo, no me imaginaba en la universidad, yendo a la universidad siendo una persona trans por lo difícil que iba a ser o porque quizás no me hubiesen dejado matricular. Entonces ya si yo hubiese transicionado y hubiese estado en la universidad hubiese sido tan difícil que quizás nunca hubiese avanzado en mi carrera. Por eso particularmente en mi decisión personal estaba primero estudiar, avanzar, cuando ya yo terminara el magíster, el posgrado, ahí iba a ser mi transición porque si no me hubiese quedado por fuera. Entonces son esos desafíos de los cuales a veces hablamos, del por qué también se hace importante hablar de la inclusión y de la diversidad, porque hay desafíos que a veces no los vemos, que son prejuicios, son barreras, son mitos, son construcciones, son segregaciones de conversaciones o propios aislamientos y por eso es importante todo lo que hemos estado conversando acá y las acciones que están haciendo las empresas. Para ir cerrando un poquito, me Sí. gustaría preguntarte o ver, conversar contigo sobre cómo ves tú el futuro de las organizaciones y la diversidad y la inclusión, hacia dónde vamos, qué tenemos que aprender, un mensaje hacia el futuro. Mira, yo lo que corporativamente hablando, las compañías cada vez más están instaurando dentro de su política interna un foco inclusivo, ¿ya? Así que definitivamente acá el paradigma va hacia allá, por lo tanto, y sobre todo con las nuevas generaciones también, que están como mucho más enchufadas, sintonizan mucho más porque viven, ¿cierto? La diversidad, ¿cierto? Y en realidad este pensamiento como un poco más discriminatorio, de repente puede ser también generacional, ¿cierto? Entonces, yo la verdad es que veo que estamos yendo, ¿cierto?, hacia un norte que es mucho más inclusivo. Por ejemplo, lo vemos desde MGC Latam, ¿cierto? Participamos dentro de Pride Connection, ¿cierto? De Fundación Iguales. Y bueno, lo que vemos en la red es que cada año se suman por lo menos 20 empresas que quieren, ¿cierto?, comenzar el camino para convertirse en empresas más inclusivas. Por lo tanto, yo creo que definitivamente la tendencia va para allá. Lo que nosotros vemos, ¿cierto? En prensa también, cada vez más empresas están teniendo, ya, ¿cierto? En el fondo, están también haciéndose cargo desde su reputación, ¿cierto? De la inclusión laboral, lo cual me parece súper bien.
siempre y cuando, por supuesto, esté enmarcado dentro de una estrategia, ¿cierto? Que se haga cargo durante todo el año de esto, ¿cierto? Y siempre con el foco en colaboradores, ¿cierto? Para crear instancias, espacios laborales, ¿cierto? Que sean basados en respeto, ¿cierto? Y en dignidad de todas las personas por igual, ¿cierto? Así que yo creo que definitivamente el camino va hacia allá y bueno, las personas que, mm, que no se suban al carro, ¿cierto? Tan reticentes, ¿cierto?, a apostar por la inclusión y por lo tanto por el respeto a todas las personas. Yo creo que lamentablemente eso también no es muy viable, ¿cierto?, con la cultura organizacional de cada día más empresas en Chile. Así que la verdad es que yo creo que para allá va la tendencia y la verdad es que en ese sentido soy optimista. Creo que de aquí a 10 años, la verdad que corporativamente hablando, creo que los resultados van a ser mucho más grandes que los que vemos hoy en día. Sí, yo también me considero optimista con este tema porque creo que estamos como en una primera etapa en donde estamos tratando de ver cómo nos acomodamos a conversar cosas que eran incómodas, cosas que se pueden solventar con una educación sexual integral desde que estamos más pequeños, pero nos toca hablarlos en la adultez, en los espacios laborales. Entonces, sí, también estoy contigo, siento que hay cosas que se están haciendo y que van a tener resultados a largo plazo, aparte de que habían tantos años de invisibilización que hoy en día se están visibilizando y generando tanta información que es la misma información y los resultados lo que están demostrando que el camino es por ahí, pero ya por lo menos esa puerta se abrió. Quería darte las gracias, Juan Pablo. No sé si tienes un mensaje final y antes de tu mensaje final, ahí voy a dejar un mensaje para las personas. Adelante. Bueno, primero muchas gracias por el espacio, por la invitación y también a CDI Chile. Nada, yo creo que el mensaje final tiene que ver con eso, con en el fondo ser un poquito más empáticas, más empáticas con el otro, ¿cierto? Independiente si estemos hablando de inclusión laboral o no. Yo creo que es importante desarrollar un poquito más las capacidades de empatía, ¿ya? Eh, Creo que estamos en un momento donde todo es muy acelerado, todo es muy rápido, estamos muy enfocados en los resultados, ¿cierto? Y eso nos genera problemas en el día a día y llega un punto donde uno se tiene que hacer cargo también de eso. Entonces yo creo que finalmente para construir una sociedad más justa, más respetuosa, yo creo que la clave es la empatía con escuchar realmente a la otra persona, eh, también por tener ganas de escuchar realidades distintas, testimonios distintos, salir un poquito también de los privilegios que a veces uno puede tener, ¿cierto? Yo creo que ese es un ejercicio que a uno le sirve mucho para crecer como persona, ¿ya? Así que yo creo que mi invitación es a esa, a salir un poquito de la zona de confort, de la burbuja, conozcamos personas distintas, realidades distintas, vayamos a lugares donde generalmente no nos movemos, salgamos del status quo, ¿cierto? Yo creo que para allá va un poco el horizonte, el norte, ¿cierto? De donde queremos ir como sociedad. Sí, mira, aquí decía Paula Gallardo, demasiado buena la conversación y Mariane dice empatía, la palabra clave que acabas de nombrar. Yo quiero aprovechar para decirle a las personas que están acá que el 3 de octubre abre parte nuestro curso de atención al cliente que es en conjunto de CDI con empresas en CB que está destinado específicamente a personas diversas, personas que se consideran lesbianas, bisexuales, gay, transgénero, no binarias o intersexuales. ¿Por qué este curso tiene esta convocatoria específicamente? Es por lo que hemos venido hablando en este live, en este tiempo, es por los propios desafíos que se presentan desde las primeras barreras, que es la barrera familiar, lo estatal, lo difícil que es a veces para muchas personas que tienen cierta expresión, identidad u orientación, estar en la academia, en los espacios laborales. Por eso está la convocatoria para nuestro próximo curso de atención al cliente, que es el 3 de octubre, que es desde CDI con empresas SB y que además vamos a tener una jornada de selección, posiblemente las personas que sean parte de este curso pueden pasar a una entrevista de trabajo con empresas Alcobran, así que están todas las personas invitadas a que se unan y que en conjunto con CDI, empresas SB, Preconnection y todas las personas que están trabajando aliadas en el entorno de la inclusión y la diversidad en Chile, vamos a estar abriendo esta convocatoria. Así que agradecerles, leo un poco los últimos
comentarios. Esa es la palabra clave, respeto, sí. Considero que es real, porque más allá de las diferencias o de debatir si es importante o no, el respeto es clave. Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. Gracias Valentina y Juan Pablo. Gracias. Gracias Liz por tu comentario. Los felicito por la iniciativa de convocar a todas sin barreras. Me encanta. Mil gracias por regalarnos ser parte de esta conversación y este programa. No, gracias a usted, gracias a todas las personas que se han unido y están acá en esta conversación y bueno, agradecerle nuevamente a Juan Pablo, a que si conocen personas que les puedan interesar conversaciones como estas, puedan enviarle este live. La siguiente semana, el 6 de septiembre, os vamos a estar ahí confirmando, vamos a estar en otra conversación con una activista de una ONG para hablar también de las barreras que existen en el mundo académico. Y bueno, como les dije, la convocatoria queda abierta. Nuevamente, gracias Juan Pablo, gracias a todas las personas que estaban acá y por ahora nos despedimos. Buenísimo, que estén muy bien. Muchas gracias. Vale, gracias, chao. Chao.